Ya que por culpa del coronavirus no es posible tener clases normalmente, vamos a aprovecharnos del malvado virus para hacer una pequeña presentación acerca de qué trata y para qué sirve la filosofía del derecho. Debemos partir de que la filosofía es una invitación a pensar, y creer que no tiene ninguna utilidad práctica es tan absurdo como decir que lavarse las manos no es importante. Imagina que eres un médico en Italia o España. Estás en un hospital en donde hay un solo respirador disponible y de pronto llegan 4 pacientes. Un hombre de 80 años que luchó por la patria valientemente. Un niño que tiene deficiencias mentales. Una madre de familia abandonada con 5 niños. Un perverso delincuente que es el que tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿A quién salvarías? La cuestión, más que un problema médico o legal, constituye un problema filosófico, para el cual no basta con mirar la ley, y en donde la respuesta tiene mucho que ver con la idea que tengamos del derecho. Así, nuestra respuesta no será la misma de repente si vemos el derecho desde una perspectiva ideal, ius naturalismo, una perspectiva legal, positivismo jurídico, o una perspectiva pragmática, realismo jurídico, entre otras teorías. Otro ejemplo podría ser analizar si puede un alcalde decidir cerrar las fronteras de su distrito, como lo quería hacer hace poco uno muy ocurrente en Lima. Ante el avance del coronavirus, China, Italia, Corea, Inglaterra y Alemania han adoptado distintas estrategias y medidas. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuánto debe durar la cuarentena? ¿Puede el Estado intervenir para que los vendedores no suban abusivamente los precios de productos básicos? ¿Está bien que Francia haya decidido congelar los alquileres? Esto nos lleva a revisar si el derecho es una ciencia o no, aunque lo cierto es que no siempre tiene respuestas exactas. Si estoy en cuarentena y me dicen que solo puedo ir a comprar artículos de primera necesidad, ¿califica como tal el cargador de mi celular o la tinta para la impresora a fin de imprimir la tarea de mi hija? Si la norma es, quédate en casa, ¿puedo salir a regar mi jardín? Si un médico tiene un paciente que ha contraído el virus, pero este no quiere contarlo pues conduce un bus y necesita trabajar, ¿puede el galeno revelar la verdad? ¿Y si fuera su abogado? El derecho es una ciencia hermenéutica, pues es interpretación. Y es que todos los días estamos interpretando. Llega una ambulancia donde mi vecino, ¿tendrá coronavirus? Mi abuelo tiene tos, ¿se habrá contagiado? Como también hace poco nos sorprendíamos cuando la gente, con motivos del coronavirus, empezó a comprar inmensas cantidades de papel higiénico. Más allá de la discusión acerca de si el derecho es una ciencia o no, lo importante es que el derecho aproveche de los avances de la ciencia. Para entender el problema de la difusión del coronavirus, por ejemplo, hay que saber algo de la teoría del caos y el efecto mariposa, que tienen que ver con la física y otras disciplinas. Para ampliar la cuarentena hay que ver también qué nos dice la economía. Para entender la reacción de la gente a las medidas hay que echarle un vistazo a la sociología y la psicología. Ahora bien, si un estado decidiera llevarse a todos los ancianos a un lugar a la fuerza para focalizar el tratamiento de la enfermedad y evitar que los demás se contagien, ¿tendría derecho a hacerlo? Allí tenemos que recurrir al derecho natural para hallar la respuesta. Si habiendo el gobierno suspendido las clases, los profesores y alumnos de un colegio se ponen de acuerdo para continuarlas, ya que son muy estudiosos y pulcros en su higiene, ¿pueden hacerlo? Pues no, la ley es la ley, y todos debemos cumplirla. Ahí está el positivismo jurídico. Nos parezca o no, no podemos ponernos a discutir entre todos cuánto debe durar la cuarentena, cuál debe ser la sanción para quien especula bienes, o hasta qué día dejamos que lleguen pasajeros al aeropuerto. Lo más práctico es que sea el Estado quien defina estas cosas, y de esta manera el derecho gana en certeza, previsibilidad y seguridad. Pero, ¿podría un gobierno, por más estado de emergencia que haya, ordenar fusilar a quien tenga el coronavirus? La facultad del Estado de legislar tiene también sus límites. Pero hay otra escuela que dice más bien que el derecho no es un ideal ni es la ley, sino lo que los jueces resuelven. Podemos estar de acuerdo o no con que manden a arresto domiciliario a Toledo por el coronavirus, pero lo cierto es que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Así, si mediante un amparo un juez dijera que en estado de emergencia las personas pueden salir a correr, entonces podríamos hacerlo.
Sin embargo, el derecho no es solo valores, normas o hechos, sino las tres cosas a la vez, en una relación dialéctica y dinámica, dice la teoría tridimensional del derecho. Con esa visión más holística, podemos resolver mejor si una esposa pide el divorcio porque su pareja tenía el coronavirus y no le advirtió, terminando contagiada. Claro que el problema con esta teoría es que no hay acuerdo sobre cuál dimensión es la más importante y que a veces los gobiernos dan normas que no tienen ningún valor o razón lógica que la sustente. Por ejemplo, ¿por qué en estos días puedo andar en bus y no en mi auto si más posibilidades tengo de contagio en el transporte público? Vale decir que estas no son las únicas teorías del derecho, pues faltan otras, como la concepción marxista, que nos diría que el derecho es parte de una superestructura dominante al servicio de una clase en perjuicio del proletariado, la escuela analítica, la cual propone un interesante y moderno concepto del derecho en el que se integran la matemática, la lógica y el lenguaje, o el contractualismo, que ve al derecho como producto de un contrato social. Más falta algo sin lo que cualquier curso de filosofía del derecho estaría incompleto: la justicia. Pero el tema es tan fundamental que no sería justo tratarlo tan rápidamente, por lo que solo te dejamos pensando lo siguiente. Todos queremos la justicia, de acuerdo, pero entonces, aplicándola, ¿a quién habría que darle el respirador? ¿Es justo que si vivo de lo que vendo en el día, no pueda salir a ganarme la vida? ¿Es justo detener a alguien solo porque sacó a pasear a su perro? ¿Sería justo que un médico no atienda a un paciente porque no hay los implementos para evitar el contagio? ¿Qué tanto pueden usar la fuerza, las Fuerzas Armadas, para poner el orden durante el toque de queda? Lo que podemos decir es que la justicia no es solo dar a cada quien lo que le corresponde, ni se reduce a la ley. Ella implica actuar racionalmente, es decir, en forma no arbitraria a la vez que simétrica, como diría Francisco Miró Quesada Cantuarias. Teniendo en cuenta que cada persona debe ser tratada como un fin y no como un medio, y que así como la libertad da sentido a nuestra existencia, el derecho no tendría sentido si se olvidara del valor de la justicia. La filosofía, ya lo ves, es una invitación a pensar. Bienvenido.